Dile una ofrenda de palmas al Eterno en esta mañana. Él es digno de recibir alabanza, exaltación. Él es el único Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios. Tome su lugar, hermano, sea bienvenido en esta mañana. Estamos transmitiendo desde la iglesia Shejinah de Tlalnepantla, Morelos, México. Y vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios en este tiempo, que es breve, pero que con la ayuda de Dios pueda ser de edificación para su vida, pueda ser de bendición para usted a donde quiera que se encuentre. Bueno, vamos a ver un punto que se toca en la palabra de Dios, ahí en el libro de Números, capítulo 20, si puede acompañarme. Números, capítulo 20, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y se asentó el pueblo en Kadesh. Falleció allí Miriam y fue enterrada allí. Entonces no hubo agua para la congregación y se reunieron contra Moisés y contra Aarón. Y vemos en este punto, en la traducción de la Reina Valera, dice un poco distinto. Dice ahí, en el versículo que leímos, menciona un poco distinto esta cuestión, y dice: porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Entonces, ahí hay algún enfoque diferente. Dice: porque no había agua, y porque no había agua. Entonces, en la traducción del Tanaj, que es del hebreo al español directamente, dice: entonces no hubo agua para la congregación. Entonces, ¿de qué? De la vida de Miriam, de lo que ella había hecho también. Y el pueblo de Israel sabe esto desde tiempos antiguos y lo transmite de generación en generación. Saben que el agua que ellos tenían, el agua que bebía el pueblo, era por los méritos de Miriam. Y si recordamos nosotros a Miriam, ¿qué hizo Miriam? ¿Quién era Miriam? Miriam era hermana de Moisés, nada más y nada menos que la niña que siguió la canasta cuando Moisés había sido puesto en el río y llegó hasta la casa del faraón. Y ella fue la que le dio el consejo a la hija de faraón y dijo: si quieres, voy por una mujer hebrea para que la amamante. Y Dios estaba detrás de todo eso momento, todo lo que estaba sucediendo. Dios estaba ya al pendiente. Dios no iba a permitir que Moisés fuera tocado en las aguas con todos los riesgos, todos los peligros, y aparte envió a Miriam para que aconsejara a la hija de faraón y Moisés fuera sustentado en la casa del faraón. Entonces, por ese mérito, Miriam, el pueblo tenía agua para resistir la sequedad en el desierto, agua para subsistir durante toda la travesía del desierto. Ahora, nosotros, muchas veces el ser humano pasa por momentos difíciles, complicados. Si a nosotros nos hace falta el agua, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Nos desesperamos, tenemos ansias, no sabemos qué hacer. Y a veces así son los momentos difíciles, complicados, cuando nos hace falta el agua. Pero, ¿qué significa el agua dentro de dentro de la vida del pueblo de Dios? El agua simboliza también la palabra de Dios. Es agua de vida eterna.
la que nos va a saciar en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Entonces, varias veces el pueblo estuvo puesto en situaciones de sed. El pueblo desfallecía cada vez de que tenía sed. Y vamos a ver otro ejemplo en Éxodo 15, 22 al 25. Éxodo capítulo 15. Del 22 al 25. Dice la palabra de Dios: hizo partir Moisés a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur, anduvieron 3 días por el desierto y no encontraron agua. No había agua. Iban caminando en el desierto, pero no tenían agua. Vinieron a Mará y no podían beber del agua de Mará porque era amarga. Por eso llamó su nombre Mará, que significa amargo. Se quejó el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Y él clamó al Eterno. Entonces le mostró el Eterno un árbol y él lo arrojó a las aguas y se endulzaron las aguas. Allí le dio ley y justicia. Allí el pueblo fue probado. Y si nos damos cuenta, muchas veces en las situaciones difíciles que estamos pasando, o cuando tenemos sed, cuando hace falta agua, necesitamos ser suficientemente confiados en Dios para que soportemos la prueba, porque realmente Dios prueba nuestro corazón, prueba nuestra paciencia, prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra fe. Con esos momentos, no es que Dios no sepa qué va a pasarnos, no es que Dios nos quiera poner ahí para que suframos, es que Dios nos pone ahí con una intención de probarnos, con la intención de ver cómo estamos con nuestra fe, si realmente estamos confiando en Él. ¿Acaso el pueblo, acaso el Eterno no sabía aquí lo que iba a pasar, lo que iba a hacer para darles agua? Claro que lo sabía. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de su vida cuando está pasando por situaciones difíciles. Él sabe lo que va a pasar mañana o el próximo año en usted. Pero por lo pronto a veces Dios nos pone en una situación complicada para probarnos. Dice aquí, allí el pueblo fue probado. Dios sabe qué va a pasar y qué va a hacer de nosotros. Él no nos sabe, Dios nos va a dar consuelo, nos va a dar paz en ese momento difícil. Capítulo 10, del 4 al 6 dice: y todos bebieron de la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Ahí habla del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dice: todos fueron bautizados en Moisés, todos cruzaron el Mar Rojo, todos. Y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Cuál roca espiritual los seguía? El apóstol Pablo sabía que había una fuente de aguas que seguía al pueblo en el desierto. ¿Por mérito de quién? Por el mérito de Miriam, que los seguía. La palabra de Dios no nos dice explícitamente que había una roca continuamente detrás de ellos por la cual corrían fuentes de agua. Sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí, había una roca espiritual que los seguía. Una roca, dice que los seguía, y la roca era, ¿quién era la roca? ¿Quién simbolizaba la roca? Cristo, el Mesías. La roca que les daba el agua que necesitaban en el desierto era el Mesías. ¿Y qué es esa agua que bebieron los hijos de Israel en el desierto? La ley, la palabra de Dios, la instrucción de Dios. De ahí bebían constantemente para que pudieran resistir en el desierto el calor, los peligros, los ataques, la enfermedad. Y Dios los sustentó escuchando su palabra, su ley. Esa era la roca
espiritual que lo seguía era el Mesías. ¿Por qué? Porque el Salvador es esa agua es la que nos da. El Salvador es esa agua que nos da a todo creyente. Dice la palabra de Dios, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. El que bebiera del agua que yo le voy a dar, nunca va a tener sed. ¿Por qué? Porque esa es la palabra. Y el Mesías nos da la instrucción, la ley de Dios. El Mesías, esa roca de la cual brota el agua, es el Mesías. ¿Y cuál es esa agua? La palabra, la instrucción de Dios. Dice Juan 7:38. Dice, del 37 al 38, y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, el que cree en mí, el que cree en lo que yo le digo, el que cree en lo que yo estoy hablando. El Señor Jesús instruía al pueblo en una ley diferente, en una ley distinta a la que Dios había dado en el monte Sinai, en una ley distinta que no tiene que ver nada con nosotros. No, el Mesías nos dio toda la instrucción del Eterno para que la recibiéramos. Y es esa agua, dice, el que me cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa roca es el Mesías. Esa agua que da el Mesías es la ley, es la instrucción de Dios. ¿Quién de aquí es parte del pueblo de Dios? ¿Quién de aquí es parte del pueblo redimido de Dios? Venga a la fuente de agua y beba de la fuente de aguas vivas que es la ley, la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos para sobrevivir en el desierto en el cual Dios nos permita atravesar, para que resistamos la prueba, para que estemos preparados, listos y no nos quejemos y no nos quedemos postrados en el desierto por las situaciones difíciles, complicadas que vengan a nuestra vida. Esa es el agua que necesitamos, nuestra agua que debemos beber, el agua que debemos beber como creyentes en Jesús. El agua que Él dio, que Él suministró, fue la palabra del Eterno. Para todo aquel que cree, dice. Al judío primeramente y después al griego. Estamos incluidos en el pacto, estamos incluidos en el proyecto, en el plan de Dios para salvarnos, para darnos vida y una vida abundante. No nada más acá en la tierra, sino también en el mundo venidero, en la vida eterna. Para eso Dios nos sacó de Egipto, para darnos de su agua y que sobrevivamos durante nuestra travesía en este tiempo, en este mundo. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, pónganse.